Abrimos concretamente el segundo panel de esta jornada, Finanzas Públicas Sostenibles para el Desarrollo Provincial. Nos acompaña Emilio Nastri, miembro del Consejo Directivo de ASAP, quien estará a cargo de moderar los próximos ejes de trabajo. Muchísimas gracias, Emilio, un placer. Vamos a invertir el orden de temas como lo teníamos previsto en la agenda del día de hoy. El primero de ellos será concretamente Finanzas Sostenibles, a cargo del señor Matías Izaza, director de la Comisión Nacional de Valores. Matías, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Matías es abogado de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, cursó la maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales. Se desempeñó en diferentes cargos en el Ministerio de Economía de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Fue consultor de organismos multilaterales en temas vinculados a finanzas públicas, gestión de recursos públicos, finanzas verdes, reestructuraciones de deuda, entre otros temas. Es docente en la maestría en Finanzas de la UBA y coautor de Crisis y Reestructuración de Deuda Soberana y de Macroeconomía y Finanzas para Economías Emergentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelantamos también el segundo tema que vamos a desarrollar en el marco de este eje. Tiene que ver con el bono verde, impulsado por la provincia de Mendoza, y el desarrollo de los contenidos estará a cargo del señor ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fallat. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. El señor ministro es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, cuenta con una maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. También formó parte del programa de gerenciamiento en entidades financieras en esta misma institución. Desde diciembre del año 2021 a la fecha es ministro de Hacienda y Finanzas. También ha ocupado el cargo de presidente de Cuyo Aval SGR, y durante la gestión del señor gobernador Alfredo Cornejo, Fallat fue subsecretario de Financiamiento y director general de Deuda Pública. Muy bien, dicho esto, le vamos a dar la palabra a nuestro moderador, así iniciamos el desarrollo de los contenidos. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenos días. Un placer acá poder acompañar a Matías y a Víctor. Bueno, el tema que nos ocupa es el financiamiento con estas particularidades de los bonos verdes. Ayer se habló mucho de deuda, se habló mucho de endeudamiento. No hay pauta fiscal que no tiene en cuenta el límite al endeudamiento. Se habló mucho de límites y de controles, que es uno de los principios de las buenas prácticas del endeudamiento. Hoy yo le voy a agregar otro principio en el cual se van a enmarcar las charlas tanto de Matías como la de Víctor. El otro principio es muy difícil imaginarnos emprendimientos como ayer planteó la provincia de Mendoza, emprendimientos si no pensamos en el financiamiento, si no pensamos en el financiamiento responsable. Y el segundo principio con el cual voy a introducir el tema y en que se encuadran estas dos, el segundo principio fundamental es la equidad intertemporal. No podemos hablar de financiamiento responsable si no pensamos en la equidad intertemporal. Comprometemos el mediano y largo plazo, entonces los beneficios de ese endeudamiento tienen que estar orientados a las futuras generaciones al mediano y largo plazo. Bueno, con esta muy breve introducción presento a Matías, que él es director de la Comisión Nacional de Valores y nos va a hablar de cómo se regula este tema. Y luego escucharemos a Víctor. Bueno, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias a ASAP en primer lugar por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes en esta, además, hermosa provincia. Muchas gracias, Emilio, por tus palabras y un placer también reencontrarte después de muchos años de trabajo juntos. Bueno, mi idea era contarles un poco qué está haciendo la Comisión Nacional de Valores y probablemente muchos de ustedes no sepan o no tengan en claro cuál es la función de la Comisión. Nuestro rol es básicamente regular el mercado de capitales y en ese sentido tenemos una injerencia bastante amplia respecto de emisores privados sustancialmente, agentes de mercado, agentes de ALICs, mercados y demás, y los valores negociables que se emiten y que se negocian en el mercado de capitales argentino. En ese marco, ya desde hace muchos años, inclusive desde antes de la gestión de la que yo formo parte, la Comisión Nacional de Valores viene
llevando adelante una política de promoción de las finanzas sostenibles en el sentido de encontrar mecanismos e instrumentos financieros que nos permitan efectivamente modificar nuestros procesos productivos, financiar todos los costos asociados que escuchábamos hoy a la mañana en las presentaciones anteriores, todos los costos asociados a los cambios que son necesarios para tener una economía más sana desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, ¿no? Los bonos temáticos, los bonos verdes, los bonos sociales, de los cuales vamos a estar charlando hoy, son una manera de hacer esto, no necesariamente la única, y por suerte se siguen creando soluciones innovadoras que creo yo que de alguna manera atienden a esa preocupación que escuchábamos en el panel anterior respecto a cómo verificamos que efectivamente las operaciones de financiamiento que se llaman verdes o sostenibles o sustentables o de impacto social, efectivamente generen un cambio en nuestra economía, en nuestra sociedad, en el medio ambiente, ¿no? Claramente hay muchísimo que trabajar en el sentido de seguir perfeccionando estos instrumentos y seguir desarrollando nuevos instrumentos más eficientes. Eso no quiere decir que lo que se está haciendo haya arrancado mal, simplemente que estamos arrancando. Es decir, hoy veíamos que el Acuerdo de París se firma en 2015, entra en vigor bastantes años después. La COP26, la del año pasado, es la que realmente pone un fuerte énfasis en uno de los instrumentos prometedores hacia el futuro, que son los certificados de carbono, de los cuales todavía en el país se ha avanzado poquísimo. Y tienen muchísimo potencial para esto, para efectivamente generar cambios, no solo aparentar que estamos haciendo cosas sostenibles, ¿no? Pero insisto, obviamente hay un problema de tiempos porque nos estamos consumiendo nuestra propia naturaleza, estamos afectando sustancialmente nuestro medio ambiente y el cambio climático tiene pruebas concretas y muy duras respecto a cómo impactan en la sociedad y cómo impacta la actividad del hombre en el ambiente, y como nosotros desde el lado del sistema financiero la función que tenemos es encontrar soluciones para que esos cambios se produzcan. Obviamente son cambios que requieren muchísima inversión, no son cambios que los pueda hacer el sector público de ningún país de manera individual, es decir, necesitamos aportes de todos. Y necesitamos crear instrumentos y soluciones para que el sector público a nivel nacional, provincial, municipal, Víctor va a estar contando la experiencia de la provincia y hay muchas otras experiencias de municipios y de provincias argentinas que ya han avanzado por este camino, pero también que el sector privado pueda contar con instrumentos y con mecanismos que le permitan llevar adelante esos costosos procesos tecnológicos de reconversión de sus actividades económicas para ser menos dañinas al ambiente, ¿no? O para compensar el efecto que generan a través de otras acciones. No sé si les pido que vayan pasando las slides. Perdón, lo tengo acá yo. Perdón. En ese sentido decíamos, el mercado de capitales se transforma claramente en una solución posible, ¿no? El mercado de capitales es el ámbito en el cual vamos a encontrar, por un lado, actores de la economía, privados, públicos, ¿no? Obviamente los públicos, en el caso de CNB, vamos a ver que la injerencia que CNB tiene en la emisión de deuda pública es mucho más relativa, mucho menor, digamos, que lo que tienen en las emisiones privadas. Ahora vamos a explicar por qué. Pero básicamente se encuentran en el mercado los proyectos de impacto verde o social a financiar con las soluciones financieras que podemos encontrar, ¿no? Y en ese sentido, acá detallamos cuáles son algunas de esas soluciones que hoy están disponibles. Básicamente tenemos dos grandes marcos actualmente regulados en CNB que están disponibles para los emisores. Por un lado, los bonos que llamamos SBS o Social, Verdes y Sostenibles, ¿no? Que son, si ustedes se fijan abajo en la slide, los tres primeros. Y después tenemos un instrumento mucho más novedoso que se creó o se empezó a usar de manera más masiva hará un par de años, y en nuestro caso, en nuestro país ya hay algunas emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad. Vamos a ver que mi humilde opinión es que este nuevo instrumento
es bastante más concreto en lo que escuchábamos, o la crítica que se escuchaba al sistema financiero hoy a la mañana, de, bueno, hasta qué punto realmente estas emisiones que están certificadas generan un impacto concreto, ¿no? Cuando hablamos de bonos verdes, sociales, sostenibles o bonos vinculados a la sostenibilidad, no estamos hablando solamente de bonos, ¿no? Nosotros tenemos como género en la Ley de Mercado de Capitales este concepto de valor negociable, dentro del cual entran los títulos públicos, los bonos corporativos, acá citamos algunos ejemplos, las obligaciones negociables pymes. Es sorprendente la cantidad de bonos verdes, sociales y sostenibles de empresas pymes que se están emitiendo en el país. Esto es una realidad, hoy tenemos más de 50 bonos emitidos en el país. Los fondos comunes de inversión y los fideicomisos financieros, ¿no? Son todos o algunos, digamos, de los instrumentos más relevantes que hoy el mercado dispone, insisto, para el sector público y para el sector privado, ¿no? ¿Qué decíamos entonces? Que tenemos estas dos familias de bonos, los bonos SBS y los bonos vinculados a la sostenibilidad. Básicamente, los que llamamos bonos verdes son los valores negociables que tienen justamente un impacto ambiental, es decir, que quien lo emite con el proyecto que quiere financiar a través del mercado de capitales logra generar un impacto en el medio ambiente. ¿En qué sentido? Ejemplos: financiamiento de generación de energía limpia, financiamiento de proyectos de eficiencia energética, financiamientos de impacto social en temas de género. Bueno, me estoy yendo a los sociales, perdón, estoy mezclando las cosas. Ahora tenemos más ejemplos de estos. Los bonos sociales, como dijimos, son los bonos de impacto, los que generan un impacto en la sociedad, ya sea porque atienden a un grupo etario determinado que tiene dificultades para acceder a trabajos, ya sea porque atienden a temas de género, problemáticas de salud, de vivienda, de cualquier tipo, ¿no? Que tengan obviamente el efecto de generar una mejora en la calidad de vida de algún grupo social específico. Y sostenibles son los que combinan las dos cosas. Ahora vamos a ver en el panel de BIMA, en uno de nuestros mercados, tiene un panel específico en donde se listan y se cotizan estos instrumentos. Vamos a ver que ya hay varios bonos sostenibles emitidos en el país. Y por otro lado hay un panel distinto y hay una, digamos, familia de bonos diferentes, que son los bonos vinculados a la sostenibilidad, que son justamente bonos que, a diferencia de los otros, el emisor no está obligado a decir qué piensa hacer con la plata, cuál es el proyecto, sino que directamente se compromete a lograr un objetivo específico, por ejemplo, de reducción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, de reducción de consumo de energía fósil, ¿no? Es decir, se pautan lo que llamamos los KPIs, que son objetivos específicos que deben obtenerse a lo largo del tiempo. Si el emisor logra alcanzar esos objetivos, el bono va a pagar una determinada tasa. Si el emisor no logra alcanzar esos objetivos, va a pagar una tasa superior, ¿no? Como una especie de castigo por no haber alcanzado el objetivo de impacto ambiental que se comprometió a alcanzar. Vamos a ir más en detalle con esto. Vuelvo a la primera familia, los bonos SBS. ¿Qué determina el mercado, digamos, la CNB a través de los lineamientos que aprobó en 2018 y el mercado de capitales a través de reglamentos y guías que fue dictando a los fines de establecer las pautas para determinar qué es un bono verde, social y sustentable? En este mundo de los bonos de impacto hay un gran problema, o el gran miedo que todos tenemos es lo que llamamos el greenwashing. Esto es que enverdezcamos cosas que en realidad no son verdes, ¿no? O que consideremos de impacto social actividades o proyectos que no generan ese impacto social o que generan ese impacto social a costa de otros impactos negativos, ¿no? Entonces, para evitar eso, la primera pauta que se fija es que los bonos considerados SBS tienen que responder a una metodología, a estándares internacionales, que son, en el caso de lo que adoptó la CNB, son los de ICMA, que es una asociación. ICMA es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, que fija, digamos, reglas de buenas prácticas, estándares, que muchos países incorporamos como parte de nuestra regulación y condicionamos a los emisores que emitan un bono que ellos dicen que es verde, bueno, que cumplan con esas condiciones.
Esas condiciones tienen básicamente estas cuatro características específicas. Primero, determinar el destino de los fondos de impacto. Segundo, la gestión de esos fondos de manera transparente. ¿Cuál es el proceso de evaluación y de selección de proyectos que el emisor piensa hacer con el dinero recaudado? Y también la función de reporte, es decir, la obligatoriedad de hacer reportes periódicos, en nuestro caso, bajo las reglas que impone nuestro mercado, por lo menos una vez al año, en el que le informemos a los inversores que invirtieron en ese instrumento, considerando que el instrumento era verde, que efectivamente logramos o no esos objetivos. A diferencia del bono vinculado a la sostenibilidad, si no se logra ese objetivo no hay una sanción en términos de costo financiero, de tasa y demás. Sí está el problema que ese bono va a dejar de ser verde, y si lo compraron inversores que tienen como misión comprar bonos verdes específicamente, se van a ver obligados a venderlo, ¿no? Y deberán dejar de estar también en el panel de BIMA, ¿no? Todas estas cuatro características, estos cuatro componentes de ICMA, como les decimos, deben estar hechos por un revisor externo. Es decir, no puede ser el mismo emisor el que diga yo cumplo con estas condiciones por tal o cual razón, ¿no? Sino que tiene que haber un revisor externo. Dentro de la familia de revisores externos, hoy nosotros tenemos una situación un poco dispar porque tenemos certificadores regulados y certificadores no regulados. Los regulados son los que son calificadoras de riesgo y en ese contexto ofrecen el servicio de certificación ambiental o social. Entonces CNB les aprueba una metodología de certificación y de alguna manera controla que efectivamente se utilice de manera correcta. Pero también es cierto que después hay otra familia de certificadores que actúan en el mercado de capitales y en el sistema financiero que no están regulados por CNB. Es un tema, diría yo, acuciante para CNB, que es importante resolver y estamos en línea, digamos, en el análisis de ver si nosotros podemos crear un agente del mercado de capitales que sea el certificador ambiental y regularlo como regulamos a los que emiten calificaciones de riesgo, como regulamos a los agentes y demás. Pero es una tarea pendiente. Hoy en la práctica, de todas maneras, por suerte, este mercado está funcionando bien. Hay una gran variedad de certificadores, algunas empresas de mucho renombre internacional, pero también hay certificadores locales, muchas universidades que se dedican a esto y que también le dan la solución en términos de costo a los pequeños inversores. Si nosotros ponemos una vara respecto a quién puede certificar bonos verdes muy alta, todos estos bonos verdes que vemos emitidos por asociaciones civiles, por pymes y demás, no van a existir, porque el costo de esa certificación va a ser tan alto que va a ser prohibitivo para una emisión de 50 millones de pesos, de 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, hay ahí un trade-off muy, muy claro respecto a cómo mejorar la calidad del servicio que prestamos sin ir en detrimento del crecimiento del mercado, ¿no? Yo siempre, como regulador, tengo esta idea de que primero nosotros tenemos que lograr que las cosas sucedan y después levantar la vara respecto a la mirada que hacemos o a la calidad del servicio, a la calidad de la información y digamos, de la información que brindan los emisores. Cuando nosotros arrancamos a trabajar en esto, el panel de bonos verdes de BIMA tenía creo que 2 emisiones, hoy son más de 50 y claramente nuestro equipo de trabajo está hoy enfocado en entendemos cumplido el primer objetivo de desarrollar el mercado de capitales para este tipo de instrumentos y estamos ahora enfocándonos en levantar la vara, es decir, empezar a ser más exigentes respecto al control, a la calidad de información que los emisores dan, a que efectivamente podamos certificar y verificar que los objetivos de impacto ambiental o social que se propuso ese emisor se hayan logrado, ¿no? Pero esto es un proceso, es decir, no podíamos nosotros poner esa vara tan alta al comienzo porque directamente las emisiones no iban a ocurrir. Iba a ser tan prohibitivo el costo, tan difícil llegar al mercado de capitales que no iban a ocurrir. De hecho, es lo que la gran mayoría de los emisores privados te dicen. Es imposible, es muy difícil para una pyme que no tiene equipos, que no tiene capacidad administrativa y demás, llegar al mercado de capitales. Hoy se cuentan, digamos, son una centena de empresas pymes las que han emitido en el mercado de capitales cuando sabemos que hay más de 500.000 empresas en el país que lo podrían hacer, ¿no?
Acá resumimos rápidamente cuáles son los beneficios para los inversores y para los emisores de la emisión de un bono verde. Arranquemos, más allá que está invertido, arranquemos por los emisores. ¿Qué debería mirar un emisor a la hora de considerar la emisión de un bono certificado como verde o social, ¿no? Uno podría decir, che, lo primero que te preguntan, ¿la tasa es más baja? Y no, la verdad que no. En la práctica, no. En el mundo puede ser. Hay algunas emisiones, algunos emisores que tienen una política de sustentabilidad muy clara, muy marcada, que logran financiarse por debajo de la curva de financiamiento del mercado en el que están. Hoy en Argentina eso no pasa. Quiero ser totalmente sincero con esto para no generar falsas expectativas. No hay una mejora en el costo de financiamiento. Sí creo yo que hay nuevas fuentes de financiamiento más genuinas, que tienen más compromisos. Se produce lo que en este ámbito se llama el engagement, que es el inversor apostando por esa compañía o por esa provincia o por esa municipalidad, pero involucrándose en el control, en la accountability de lo que el emisor dijo que iba a hacer, a ver si efectivamente lo hace o no lo hace, ¿no? Y ese tipo, si uno lo logra convencer, lo va a seguir acompañando en futuras emisiones. Y eso en el mercado de capitales tiene un valor. Cualquier emisor, seguramente Víctor lo puede decir, cualquier emisor valora mucho a los inversores que lo acompañan siempre, en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, parte de esa buena conducta como emisor está en, si voy a emitir un bono verde, efectivamente ser respetuoso con los inversores que apuestan por ese bono, ¿no? Nuevas oportunidades de negocios, diversificación de los inversores, es lo que estaba diciendo. También inversores que apuestan más a largo plazo. Una cosa que sí estamos viendo, por ejemplo, en las emisiones certificadas, es que en general salen más sobresuscriptas. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando un emisor lanza un bono al mercado, lo que hace básicamente es un proceso de licitación en donde establece cuáles son las condiciones financieras del instrumento que va a ofrecer y se licita la tasa o el descuento, digamos el cupón, ¿no? Y en general lo que sí vemos es que los bonos certificados tienen más interés en el sentido que hay más emisores queriendo comprar y hay más sobresuscripción, hay más gente que quiere comprar el bono de lo que el emisor quiere, del monto que el emisor quiere emitir, ¿no? Esto se ve claramente en los bonos certificados, se ve más sobresuscripción que en los bonos comunes que no están certificados. Ahora, lo que no se ve es que esos emisores estén dispuestos a pagar a recibir una menor rentabilidad financiera a cambio de hacer un bono que de comprar o de financiar un proyecto que tiene un impacto social o ambiental, ¿no? Bueno, por el lado de los inversores, es un poco la contracara de lo que decíamos antes. Hoy en el mundo hay cada vez más inversores comprometidos con apoyar estas acciones de cambio, de financiamiento del cambio climático. Hay fondos como BlackRock que ya tienen establecidos que a partir de cierto año no van a comprar más, no van a hacer más inversiones en instrumentos que no estén certificados, que no generen un impacto o que ya no acompañen a determinados sectores económicos por el impacto ambiental que genera la actividad que realizan, ¿no? En nuestro país eso no pasa. O sea, también quiero ser muy honesto en este punto. Los inversores, en general, es muy marginal la cantidad de inversores, que tienen una política de sustentabilidad clara y deciden acompañar a emisores que hacen estos esfuerzos, ¿no? No lo vemos ni en los inversores institucionales y lo vemos, o mejor dicho, no quiero tampoco sonar tan pesimista, lo vemos muy poco, ¿no? Ahora vamos a explicar también que hay inversores, digamos, una categoría de inversores específicos que nosotros creamos para este tipo de mercados. Pero la verdad que hoy el esfuerzo para lograr el desarrollo de este mercado lo están poniendo principalmente el regulador y los emisores. Los inversores todavía no están tan comprometidos. Nosotros hemos hecho encuestas y estamos mirando constantemente este aspecto de nuestro mercado con apoyo de los organismos multilaterales y demás. Y si bien las respuestas formales son que sí, que les interesan o les preocupan o que están más motivados a invertir en bonos que están certificados que bonos que no lo están, en la práctica eso todavía no se ve con tanta claridad, ¿no? Bueno,
En la segunda familia de bonos, como les decía, los bonos vinculados a la sostenibilidad, no quiero ser muy repetitivo, se fijan estos KPIs, que son los indicadores de rendimiento. Entonces el emisor se asume determinados compromisos, ¿no? Y si los logra, ese compromiso se va a ver reflejado en una menor tasa de interés y si no los cumple, perdón, en una mayor tasa de interés. Esto se puede emitir de las dos maneras, o bien el bono tiene una tasa y si los objetivos no se cumplen, la tasa sube, o la inversa, el bono tiene una tasa y si se cumplen los objetivos, la tasa baja, ¿no? Ahí de las dos, se emiten bajo las dos metodologías. Y estos bonos para mí son, digamos, lo que se viene hacia el futuro porque me parece mucho más interesante como reguladores y en general desde la visión del inversor que quiere generar un impacto, medir el resultado final y no controlar el proceso. Es decir, yo puedo, en los demás bonos, lo que estoy haciendo es mirando que la plata se use bien, que no se desvíe para otros destinos, que el proyecto que dijeron que iban a financiar lo financien y demás. Pero si después, si el proyecto bien hecho, la plata no se desvió, se usó para el proyecto que la empresa o el emisor dijo que lo iba a usar, y después el efecto ambiental no se produce, no pasa nada. Es decir, no hay una consecuencia de eso. En cambio, en estos bonos es distinto. Yo al emisor le digo, mira, haz lo que quieras con la plata. Si querés, no la uses para el proyecto. Ahora, demostrame que en un año tu consumo de energía fósil va a bajar en tanto, en 2 años va a bajar en tanto y así sucesivamente. Obviamente la clave acá está cómo calibramos esos KPIs, porque si la empresa ya sabe que esos objetivos los consigue sin ningún esfuerzo de cambio en su proceso productivo, va a ser muy fácil que consiga los objetivos y el efecto ambiental no se va a producir o el efecto social no se va a producir, ¿no? Entonces, esto también, digamos, el control respecto a si efectivamente los objetivos se consiguen o no, también son controlados por certificadores independientes, no es el mismo emisor el que lo dice, ¿no? En este caso, les decía, estos bonos son mucho más novedosos, pero tenemos ya emisiones concretas. Chile ha sido un gran emisor de bonos verdes y ya está incursionando en esto también, y el año pasado Uruguay emitió también un bono vinculado a la sostenibilidad con mucho éxito. Obviamente ahí estamos hablando de mercados internacionales, aparecen estos grandes jugadores internacionales que realmente generan una fuerte demanda de estos instrumentos. Nuestro mercado, con las restricciones que tenemos hoy, se limita al mercado doméstico, tanto para el soberano, todos los subsoberanos y para los privados también, ¿no? Creo que esto está un poco repetido, vamos a pasar. Bueno, acá quiero hacer un raconto rápido de cuáles son las acciones de regulación que CNB hizo. En primer lugar, me parece importante marcar esta diferencia respecto a los emisores públicos y privados. Cuando Mendoza salga con su bono, no pasa por CNB, es decir, no tiene que tener una autorización de CNB. ¿Por qué? Porque el artículo 83 de la Ley de Mercado de Capitales establece que los emisores públicos no están regulados por CNB. Es decir, yo no puedo condicionar la emisión ni del Estado Nacional, ni de las provincias, ni de los municipios. No las aprobamos, no las miramos, no pasan. Es decir, la oferta primaria de esos instrumentos no tiene la autorización del regulador de mercado de capitales. Sí, obviamente, todo lo que es el proceso de negociación, lo que llamamos el mercado secundario, es controlado como se controla la negociación de cualquier otro valor negociable que se emita en nuestro mercado. Eso cuando hablamos de bonos públicos. También es cierto que el sector público muchas veces utiliza como mecanismo de financiamiento los fideicomisos financieros, ¿no? Hay experiencias de provincias haciendo emisiones, digamos, de fideicomisos financieros. En ese caso, si el emisor es un fiduciario financiero regulado por CNB, esas operaciones sí son autorizadas por CNB, ¿no? Hago, como decía, un raconto rápido de todos los pasos de las acciones que el regulador fue llevando adelante desde el 2019, cuando se aprobaron los lineamientos, que un poco fijaron las reglas de juego de la emisión de bonos verdes y demás. Esos lineamientos estamos ahora a punto de reformarlos. Hicimos un trabajo de actualización y de revisión de los lineamientos que estuvo puesto en consulta pública y que el directorio de CNB está por aprobarlos en las próximas semanas. Es decir, que esos lineamientos del 2019 van a estar cambiados en sentido de incorporar nuevos instrumentos que no fueron considerados, como estos bonos vinculados a la sostenibilidad, para prever algunas otras cuestiones marginales que en su momento no fueron tenidas en cuenta, básicamente porque el desarrollo
ese marco teórico todavía no había avanzado tanto. Un punto central de lo que venimos haciendo como reguladores, para mí diría que fue un gran éxito de CNB con mucha humildad, es la creación de fondos ASG. Nosotros creamos o regulamos, no los creamos nosotros, regulamos las reglas de juego para que las sociedades gerentes que administran fondos comunes de inversión puedan crear un fondo de impacto, es decir, un fondo ASG, es decir, un fondo que solamente compra bonos que tienen algún impacto social, ambiental o de gobernanza, es decir, pueden comprar bonos públicos, fideicomisos, acciones y demás de empresas que negocian sus instrumentos en paneles específicos para esto o que están en el ranking de gobierno corporativo de BIMA, que es otro punto, otra forma central para un emisor de destacarse, ¿no? Dentro de que es la familia de emisores. Después sacamos muchos instrumentos de divulgación, muchas guías explicando, bueno, qué son los bonos verdes, tratando de utilizar un lenguaje sencillo, fácil de entender para todos, destinado a los emisores, a los inversores, al público en general. Aprobamos una guía específica explicando quiénes son o cómo funciona la certificación, quiénes son los que llevan adelante esta función de certificación, y algunas guías más. Trabajamos en un régimen simplificado y garantizado para obligaciones negociables de impacto social. Habrán escuchado que el año pasado se aprobaron varias emisiones de impacto social de asociaciones civiles, ¿no? Que no tienen un objetivo de lucro y sin embargo acceden al mercado de capitales para financiar sus actividades, como el caso de Sumatoria, como el caso de Techo, ¿no? Que son asociaciones civiles que lograron por primera vez llegar al mercado de capitales para buscar financiamiento. Trabajamos con el BID también una estrategia de sostenibilidad y hoja de ruta, es decir, cómo el organismo se ve en el mediano y en el largo plazo respecto a su política de sustentabilidad, tanto interna del organismo como hacia el mercado de capitales. Y ahora lo más novedoso es esta guía para la divulgación de información ambiental, social y de gobernanza, que la acabamos de publicar. Esta guía está destinada sobre todo a los emisores públicos, a los emisores privados, y tiene justamente el objeto de tratar de ir imponiendo de a poco, ¿no? Las condiciones en lo que tiene que ver con la divulgación de información no financiera de las empresas que cotizan en el mercado de capitales. Algo que en el mundo ha avanzado mucho, hay muchos países que esto ya lo establecen como obligatorio, es decir, las empresas que cotizan en sus mercados de capitales están obligadas a presentar sus planes de sustentabilidad, de que esos planes estén certificados por terceros, siguiendo estándares internacionales. Nosotros creemos que no estamos, vuelvo al tema original que decía antes, primero tenemos que lograr tener un volumen y después ponernos más estrictos en cómo controlamos a esas empresas. Hoy todavía tenemos un mercado de accionario cada vez más chico, muy pequeño, inclusive si uno lo compara con la región es muy pequeño. Si nosotros empezamos a cargar de costos y de exigencias a los pocos emisores que tenemos para que divulguen información no financiera, para que esa información no financiera esté certificada por un tercero, que esos terceros utilicen estándares internacionales, todo eso es costo para las empresas, más allá de que algunas convencidamente lo hacen y lo hacen de manera voluntaria. Hoy creemos que todavía no están dadas las condiciones para obligar a las empresas a hacer a las empresas que cotizan, pero por eso sí queremos empezar a meter el tema en la agenda y por eso acabamos de aprobar esta guía, que es como también una guía de buenas prácticas, con el objetivo que los emisores del mercado de capitales vayan viendo qué es lo que se viene para los próximos años, ¿no? Bueno, quiero ir terminando rápido con esta parte y concentrarme un poco más en los ejemplos para que ustedes vean lo que hoy existe. Acá simplemente hay una distribución de tareas entre el regulador del mercado de capitales, que como les decía, es quien autoriza la oferta pública, fija los lineamientos, establece las reglas de juego, y después son los mismos mercados los que crean paneles especiales. Nosotros tenemos hoy un único mercado que tiene paneles de bonos verdes, tiene un panel de bonos verdes sociales y sostenibles, tiene un panel de bonos vinculados a la sustentabilidad y tiene un índice de gobierno corporativo, un ranking de gobierno corporativo en donde se destacan las empresas que más esfuerzo hacen
en términos de mejorar la calidad de su gobierno corporativo, ¿no? Ese control es obviamente compartido entre el mercado y la CNB. En lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, social, es más el mercado el que tiene la función de controlar que los emisores que están en esos paneles específicos cumplan con las reglas de los paneles, ¿no? Bueno, acá están un poco las guías y demás documentos que ya les comenté, pero para ir cerrando me gustaría mostrarles la foto de hoy, de qué es lo que hay. Hoy a 2000, esta es la evolución de la cantidad de bonos SBS emitidos en la Argentina. Acá, hago una importante salvedad. Hay dos bonos muy grandes que se colocaron en el mercado internacional mucho antes que esto, creo que fue en el 2016-2017, que son el bono de La Rioja y el bono de Jujuy, que fueron también bonos verdes, que estuvieron destinados a financiar la construcción de parques eólicos, muy exitosos en su colocación en el mercado internacional, pero simplemente no están acá porque acá lo que reflejamos es lo que está en el panel de nuestro mercado doméstico en BIMA, ¿no? Hoy tenemos 53 emisiones, creo que la última es la del municipio de Godoy Cruz, ¿no? Que acaba de salir con una emisión, de las cuales 31 son verdes, 12 sociales, 5 sostenibles, es decir, que cumplen con las dos condiciones, y 5 vinculados a la sostenibilidad. Hoy tenemos total de deuda emitida 1.200 y algo de millones de dólares, ¿no? Acá está puesto esto en otro sentido, por año, digamos, para que ustedes vean lo que se fue emitiendo de cada instrumento en el total, y el destino, digamos, digamos, el peso de cada categoría de bonos específicamente en el total, ¿no? Acá lo vemos en la distribución geográfica dentro de nuestro país, ¿no? Obviamente la región pampeana concentra sobre todo la mayor cantidad de emisiones, seguida por el NOA, que ahí pesan mucho todos los proyectos de generación de energía solar, sobre todo fotovoltaica, ¿no? Y por Cuyo, Patagonia y por último el NEA. Y ahora simplemente para finalizar les dejo 3 o 4 ejemplos de las emisiones que son del sector público. Digamos, acá estamos en un ámbito más que nada en donde nos concentramos en la mirada del endeudamiento público, y por eso quería resaltar cuáles son los bonos de todos esos 53 que vemos, cuáles son emisiones de entidades del sector público. Arrancamos con el Banco Ciudad, que si bien es un banco, una entidad financiera, es parte también del sector público. Fue el primer bono social que emitieron, el primer bono social que se emitió, inclusive del total de los bonos sociales, el del Banco Ciudad creo que fue el primero. Y bueno, tuvo este objetivo, digamos, de aliviar o prevenir los efectos de la pandemia, una emisión de casi 70 millones de UVAs, ¿no? Después tenemos la Municipalidad de Córdoba, que salió, no recuerdo si fines del año pasado o comienzos de con una emisión también para financiar esos 3 proyectos que resaltamos ahí, de luminarias, estaciones solares y optimización de la red cloacal urbana. Tenemos también un bono vinculado a la sostenibilidad en el sector público, que es un fideicomiso financiero que hizo Nucleoeléctrica de un proyecto que estaba pensado para renovar la vida útil de Atucha 1. Es un proyecto muy importante también en lo que es generación de energía, por 30 millones de dólares. Está también certificado. Fíjense que ahí abajo les pongo también quién es el certificador, ¿no? En este caso, esto es la emisión de Godoy Cruz, que fue la última, por 300 millones de pesos. La certificadora fue SMS Latinoamericana, que es una empresa de auditoría contable que además presta el servicio de certificación. Creo que con esto terminamos, sí. Muchas gracias.